Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Manuel Neres Sánchez. Estoy estudiando actualmente la carrera de Derecho en la Escuela de Liceo Pedro de Gante. Estoy en el cuarto cuatrimestre. Mi mamá, Feli Graciela Sánchez Olivares, es la que me va a ayudar a continuación con mi examen. Guía de contratos civiles. Número 1. Concepto de contrato. Acuerdo de voluntades entre dos o más personas para transmitir derechos y obligaciones. 2. Concepto de convenio. Acuerdo entre dos o más personas que sirven para modificar o crear, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. 3. ¿Cuáles son los elementos de existencia? Es el consentimiento, el objeto y la solemnidad. 4. Cuando un contrato es inexistente. Es cuando carece elementos de existencia, es decir, que tiene consentimiento de las partes, en el objeto ilícito y carece de solemnidad. 5. ¿Cuáles son los requisitos de validez? La capacidad, el objeto, el fin lícito, la ausencia de vicios y la ausencia de vicios y la formalidad. 6. Cuando un contrato no es válido. Carece de elementos de validez, como que una o ambas partes no tienen la capacidad de algún vicio, cuando tiene algún vicio en el consentimiento que carece de formalidad. 7. Concepto de consentimiento y tipos de consentimiento. ¿La puedes volver a repetir? 7. Concepto de consentimiento y tipos de consentimiento. Ah, es el, es la expresión de voluntad y puede ser tácito o expreso. 8. Concepto de objeto. Es la finalidad de la obligación que debe ser lícito. 9. Concepto de solemnidad. Es un requisito de formalidad exigida para que un contrato sea válido. 10. Concepto, capacidad y tipos de capacidad. Capacidad es una persona está en pleno uso de sus capacidades mentales. En sí el goce se obtiene al nacer e implica derechos. El ejercicio es cuando obtienes la mayoría de edad y se otorga derechos y obligaciones. 11. Concepto de error, dolo, mala fe, lesión y violencia. Error es la mentira, dolo es someter la mentira. La mala fe es tener el conocimiento del error y del dolo y aún así continuar. Lesión es aprovecharse del desconocimiento de las personas y violencia es agredir de forma verbal o físicamente a una persona. 12. Cuando un contrato no es válido. Es cuando aún no han reunido los requisitos precisos, tienen algún vicio contrario a la legalidad. 13. Concepto de formalidad. Realizar un acto jurídico a una determinada autoridad. 14. Concepto de nulidad relativa. Se puede subsanar. 15. Concepto de nulidad absoluta. No se puede subsanar. 16. Concepto de acto jurídico. Tener la voluntad y tener la consecuencia de algo. 17. Concepto de hecho jurídico. Tener o no la voluntad de algo que tendrá la consecuencia. 18. Concepto de unilateral. Es aquella en el que se plasma la voluntad de una sola persona. 19. Concepto de bilateral. Es aquella que se plasma la voluntad entre dos o más personas. 20. Concepto de
oneroso. Es cuando existe lucro y ya sea en especie o bien fungible. 21. Concepto de gratuito. No existe lucro. 22. ¿Qué te dan los contratos traslativos de dominio? Me da el trámite de la propiedad o bien como un ejemplo, un contrato de compraventa. 23. ¿Qué te dan los contratos traslativos de uso? El trámite de la posesión de un bien, o es decir, de un uso o un cosa. 24. ¿Qué significa propiedad privada o pleno dominio? Es el que tiene el pleno uso, goce y disposición del bien. Una sola persona. 25. ¿Con qué títulos se me transmite el traslado de dominio o propiedad privada o pleno dominio? Con un contrato de compra y venta, la sentencia de un juicio de subcampeón decreta presencia y un contrato de donación. 26. Concepto de donación de pago. Es aquella por el cual se puede sustituir el precio de una obligación por otra. 27. Concepto de caso fortuito y fuerza mayor. Son aquellos fenómenos naturales que impiden el cumplimiento de la obligación, ya sea de manera imprevista o son imposibles de resistir, como un aluvión, huracán o socavón. 28. Concepto de daños y perjuicios. Menoscabos en el patrimonio que limitan o la obtención de las ganancias. 29. Concepto de pena convencional. Prestación pactada para el caso que en cierta obligación no se cumpla. 30. Concepto de saneamiento por evicción. Reparación del daño y del interés por la vía judicial. 31. Concepto obligación solidaria. Cuando el deudor está obligado a pagar la integridad del deudado al acreedor y existe el pago de deuda. 32. Concepto de obligación mancomunada. Cuando el crédito de la deuda se entiende divididos por partes entre los varios acreedores y varios deudores. 33. Concepto de cláusulas calvo. Es el derecho internacional del público. 34. Concepto del contrato de promesas y sus características. Explícalas. El acuerdo por el cual ambas partes se obligan a realizar un contrato definitivo que se realiza en cierto tiempo. En sí, sus características sería que el preliminar crea la relación jurídica, el accesorio tiene dependencia del contrato futuro, la unilateralidad es la obligación de ambas partes para celebrar el contrato, la bilateral es la que obliga a ambas partes a celebrar el contrato a futuro. 35. Concepto del contrato compraventa y sus características. Explícalas. Es donde el vendedor se obliga a entregar una cosa determinada a un comprador que a su vez se obliga a pagar por ella un precio cierto. Precio. Se fija la relación del peso, número o medida. Plazo. La entrega de hacer... La entrega de entregar el bien en 24 horas una vez celebrado el contrato. Lugar. Lugar donde se entrega el convenio o el determinado uso de las particulares de la venta. Interés ordinario. La suma que se le cobra cuando atrasas el pago a crédito. Interés moratorio. Es la suma que cubre cuando se atrasa el pago de crédito. Ay.
ISR. Es el interés que... No, mentira, no es el interés, es ¿Cómo se llama? 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 Espérame. Es el impuesto que obliga a pagar al vendedor una propiedad. El IVA. Al vendedor de un inmueble se le cobra el impuesto del IVA. ¿Por qué se tiene que hacer antes ante notario público? Para dar fe a los actos jurídicos celebrados. IFREM. Es la que realiza las funciones del contrato de compraventa y registrarlo ante una entidad. Aviso preventivo. No puede haber ventas ni hipotecas. Aviso definitivo. Se le dará nuevo nombre al nuevo propietario del inmueble. 36. Un incapaz menor de edad o mayor con alguna interdicción a través de quien puede realizar un contrato de compra-venta. No puede otorgar por el contrato de compraventa, al menos que sea otorgado la compraventa por su representador legal o su tutor. 37. Un incapaz menor de edad o mayor de alguna intersección puede vender sus bienes que son producto de su... La venta de bienes de incapaz ha ganado las garantías, evita que en sí los familiares, tutelares o administradores de bienes de estas personas realicen actos de disposición que a su bien sean bienes, sean gravosos o irreversibles en su patrimonio. 38. Los gastos en una compra-venta, ¿a quién le corresponden? Al vendedor. 39. ¿Cómo les da formalidad a un contrato privado de compra-venta? Llevándolo ante el notario público. 40. Concepto de compra-venta ad corpus. Se vende la pieza a su totalidad, sin importar las medidas a quien se le colina. 41. Concepto de compra-venta ad mesuram. ¿Lo puedes volver a repetir? 41. Concepto de compraventa ad mensuram. Se vende por medidas, peso, litro o colinancias. 42. Concepto de compraventa de esperanza. En este se puede vender algo que produzca frutos. 43. Concepto de sección de derechos. Cuando se cambia el acreedor a creador. 44. Concepto de sección de deuda. Cuando se sustituye de deudor a deudor. 45. ¿Qué es un gravamen? Restricción de limitación que tiene un inmueble. 46. Tipos de gravamen. Los tipos de gravamen es la fianza, la hipoteca, la prenda, servidumbre, embargo y usufructo. 47. ¿Qué es una hipoteca? Cuando garantizas una obligación con un bien inmueble. 48. ¿Qué es una prenda? Cuando garantizas la obligación con un bien fungible. 49. ¿Qué es una fianza? No, mentira. Ay. La anterior era con un bien mueble. Esta es con un bien fungible. Sí. 50. Concepto del contrato, permuta y sus características. Es el contrato por el cual ambas partes se obligan a cambiar una u otra cosa. En sí, sus características es que es un contrato consensual, que se formaliza y requiere la voluntad explícita de las partes, es oneroso, que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas y recíprocas, que es bilateral, que genera derecho y obligaciones para
ambas partes. Es traslativo del dominio que consuma cuando se entrega el bien y el derecho. Ok. 51. Concepto del contrato de donación y sus características. Es obligado a llevarlo ante el notario público y es algo que es algo sin recibir nada a cambio. O sea, lo lleva ante el notario público y es algo que da sin recibir nada a cambio. 52. Donaciones de bienes inmuebles. Es cuando una persona llamada donante transmite salud Perdón. a otra llamada donatario la propiedad de uno o varios bienes de forma gratuita. Oral. Cuando no hay contrato, Escrita. cuando se da de manera escrita, Escritura pública. cuando se da el contrato ante el notario público. 53. Cuando una donación es inoficiosa. Cuando se cuantía perjudica la legítima hereditaria de los herederos forzosos. 54. Donación con cargos de pagar deudas del donante. Cuando el donatario se hace cargo de la deuda del donante. Explica con concebido no nacido cómo puede tener acceso a una donación. Con ser aceptadas por personas que legítimamente los representarían si se hubiera verificado su nacimiento. 56. Explica cuándo se debe pagar de ISR o IVA en una donación de un inmueble. ¿La puedes volver a repetir? Sí. 56. Explica cuánto se debe pagar de ISR o IVA en una donación de inmuebles. ¿Cuánto se debe pagar con el ISR? Bueno, para ser sincero, pues es un ingreso percibido que en dado caso se da del 20%. Lo mismo es para el IVA. Exacto. 57. Explica la renovación de una donación por ingratitud. Si el donatario comete algún delito contra el donante, se revoca un intercambio de voluntad ante el donante. 58. Establece como donatorio como pudieras justificar que cumples con las obligaciones o condiciones en la donación. ¿La puedes volver a repetir? 58. Establece como donatario cómo pudieras justificar que cumples con la obligación o condiciones en la donación. Pues un ejemplo, si yo debo pues yo debo un auto y y lo tengo que pagar porque es o sea, a mí me donan el carro y yo lo tengo que, si y ese auto tiene una deuda de 100,000 pesos, pues digamos que yo pago esa deuda, entonces yo lo verificaría ante medio de un voucher. 59. Explica la renovación de una donación por hijo póstumo. Cuando el donante le da alimentos a su hijo póstumo. 60. Explica la renovación de una donación por delito en contra del donante. Se revoca si el donatario comete algún delito contra la persona de la honra o los bienes del donante y decide ascendiendo los docentes al cónyuge de este. 61. Explica la renovación ante notario público y la renovación judicial. La renovación judicial ante notario público. La rebonación.
Renovación, papi, renovación ante notario público. ¿Renovación? A ver, vuelve a leer. ¿Dice renovación? Explica la revocación ante notario público y la revocación judicial. Ah, la revocación se hace habitualmente en escritura pública y se notificaría por el notario ante quien se le otorgará la revocación. Y la judicial se puede hacer el propio juez quien dictó la sentencia o el mismo tribunal donde se está dando a mando. 62. Concepto del contrato de mutuo y sus características. Es el contrato de virtud del cual una persona llamada mutante entrega a otra llamada mutuario dinero u otra cosa consumible. Sus Re- características sería regulado que se regula ante el Código Civil. El objeto principal es donde se basa los actos translativos del dominio, de dinero y bienes fungibles. La autonomía subsiste por el sí mismo requiere otro contrato previo. La bilateral es donde ambas partes tienen derechos y obligaciones. El dual es con o sin pago de bienes. El flexible es según cómo se pacten. Y ya. Bueno, esto ya sería todo. Aquí acabamos, mamita.